Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los Charlotte Hornets porque hace un año que cambiaron de propietario. Esta es la segunda agencia libre, ¿no?, que vivimos con este nuevo régimen, y desde luego se nota que hay cabezas pensantes ahora en la toma de decisiones de Charlotte, y aún así siguen haciendo cosas un poquillo Hornet. Es un tema que realmente me resulta muy curioso. Y nada, quiero hablar de cómo han operado los Charlotte Hornets, que ya han acabado lo que son sus contrataciones. Espero más intercambios probablemente, pero eso es un equipo que para mí ha tenido un muy buen draft, un muy buen draft, y una agencia libre positiva en la que han sacado valor, lo cual siempre se agradece, sobre todo de un equipo que no va a ganar tantísimos partidos este año. Probablemente ganen más, deberían empezar a ir en ascenso poco a poco, pero eso. Básicamente estoy deseando enseñaros la plantilla que tengo actualmente de los Hornets porque es curiosa, cuando menos. Y nada, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo, que se agradece un montón, y comentadme debajo lo que opináis, y hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior. Y vamos a hablar un poco sobre los Charlotte Hornets. En primer lugar, los Hornets son un equipo que lleva años complicados, que no lleva bastante tiempo sin entrar en playoffs. Hubo un momento justo tras la llegada de la Melo Ball en el que estuvieron en el play-in un par de años y se quedaron a las puertas, ¿no? Pero tras eso empezó el declive, y sin embargo Charlotte lleva, por suerte, ¿no?, o en cierto modo como compensación por el hecho de no haber sido buenos, pues han ido acumulando muchos jugadores jóvenes con potencial, ¿no? Tienen a LaMelo Ball, que fue un pick 2 del draft, Brandon Miller, que fue otro pick 2, no, LaMelo fue un pick 3, Brandon Miller, que fue otro pick 2 del draft, acaban de sumar a Conconupel, que fue un pick 4, Tion Salan un pick 6, hay talento y posibilidades de que el equipo siga ascendiendo, ¿no? Pero es cierto que ahora los Hornets ya están en otra fase, están en fase de intentar ser un poco más competitivos, pero sin dejar de explorar el mercado e intentar, pues, acumular assets, como han demostrado con la adquisición de Colin Sexton y una segunda ronda, y luego la adquisición de Pat Connaughton y un par de segundas rondas. Vamos a ver la plantilla de los Hornets, que creo que es interesante. Ahora mismo, como veis, los Charlotte Hornets tienen pues 19 jugadores en plantilla, o 19 jugadores bajo contrato. Estoy ignorando los que ya tienen contratos duales firmados, que creo que hay uno. Una cosa a tener en cuenta sobre esto: en primer lugar, las noticias que se anuncian son noticias anunciadas, no son fichajes oficiales. Los equipos, una vez tienen todo claro, deciden en qué orden hace la construcción de la plantilla para que sea coherente y les funcione, ¿no? Entonces, probablemente Pat Connaughton, el intercambio de Mark Williams ha ocurrido, pero probablemente después de ese intercambio de Mark Williams, en el que se llevaron una primera ronda de 2029 y el pick 29 de este año también, ahora hagan el intercambio de Pat Connaughton, que creo que aún no ha ocurrido, y una vez consigan a Pat Connaughton, que lo tenéis aquí de lado, probablemente lo corten para generar ese espacio, y luego tras eso seguramente sí que llegue Spencer Dinwiddie, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la plantilla, o a nivel de jugadores ahora mismo vinculados a Charlotte, tenemos a LaMelo Ball, Josh Green, Brandon Miller, Miles Bridges, Musa Diabate, Colin Sexton, Conconupel, Liam McNeely, Tion Salan, Mason Plumlee, Trey Mann, Nick Smith Jr., Josh Okogie, Grant Williams y Ryan Kalkbrenner, que fue el pick 34 del draft de este año. Y luego está Spencer Dinwiddie, que se anunció ayer que fichaba por Charlotte, entiendo que por la mínima del veterano. Zion James, que fue su pick 33 del draft. Dequan Jeffries, que tiene un contrato no garantizado, que estoy seguro de que van a cortar, pero no he visto nada oficial y por eso lo mantengo aquí. Y Pat Connaughton, que llega como parte del intercambio de Misic. Eso, a nivel de acumulación de assets, nadie puede negar que Charlotte ha hecho un buen trabajo con jugadores irrelevantes para ellos, ¿no? Nurkic, que es cierto que jugaría en Charlotte, porque es que a nivel de pivots, tras mover a Mark Williams, tiene a Diabate, tiene a Mason Plumlee y tiene a Kalkbrenner, que lo he puesto en la plantilla porque me parecía lo más lógico, pero que en el fondo creo que va a iniciar el año un contrato dual, luego hablaré de eso. Pero movieron a Nurkic por Colin Sexton, que es un jugador de la NBA cuando Nurkic ya casi no lo es, y se llevaron una segunda ronda además. Es cierto que Sexton aporta cosas que ya aportan algunos jugadores de los Hornets. Es mejor que Trey Mann, es mejor que Nick Smith, por lo que mejoran el equipo a nivel de talento como mínimo. No tengo claro si mejoran a nivel de coherencia, y desde luego no mejoran a nivel defensivo. Pero tras eso también hicieron otro intercambio, o otros dos intercambios. Intercambiaron a Mark Williams por Vasily Micic y un par de primeras rondas. Micic era un jugador o es un jugador que esperamos que
que sea cortado o que acuerde un buyout y se vaya a Europa, porque no ha funcionado en la NBA, lleva 2 años, esta será su tercera temporada, pero tuvo la suerte de que los Suns utilizaron su salario como parte de un intercambio y esos 8,1 millones de dólares pasan a estar garantizados, pero Charlotte, en vez de llegar a un acuerdo de buyout con Micic, vio una oportunidad y en medio de la locura de los Milwaukee Bucks, pues hizo un intercambio con Milwaukee, enviando a Micic y adquiriendo el contrato de Pat Connaughton, que cobra un pelín más, y 2 segundas rondas. O sea que por ahí han sacado 3 segundas rondas más 2 primeras rondas con lo de Mark Williams. El único jugador real que han perdido es a Mark Williams, que es una pérdida, son peores este año. Han pasado de tener a Mark Williams a tener a eso, Diabate Plumlee, por lo mínimo era el veterano, y un novato. Pero bueno, han acumulado valor por jugadores que estaba claro que no formaban parte de sus planes, porque Mark Williams este año tenía que firmar una renovación de contrato de novato y tras lo de Lakers estaba claro que no iba a ocurrir, ¿no? Aparte de eso, siento que han hecho un buen trabajo en el draft, lo dije ya en su momento, ¿no? Los Hornets eran uno de los peores equipos de la NBA a nivel defensivo y a nivel de tiro. Y consiguieron en el draft de la primera ronda con Knoepel y a Liam McNeely. Knoepel me parece un jugadorazo. Lo he puesto de suplente de entrada porque por coherencia defensiva vamos a poner a Josh Green ahí, pero bueno, ya veremos luego. Knoepel es un muy buen tirador, un tío que puede pasar el balón, un defensor más aceptable de lo que puede parecer, pero creo que en la NBA el día 1 le va a costar. Y luego Liam McNeely en el pick 29 me parece un muy buen valor, un alero con muchísima capacidad de tiro que creo que va a producir, tal vez no en su primer año, pero sí a lo largo de este contrato y de verdad creo que va a hacer una buena carrera en NBA. Y luego en la segunda ronda consiguieron a Zion James con el pick 33 y a Ryan Kalkbrenner con el pick 34. 2 jugadores de corte defensivo, un pivot que les viene muy muy bien y un base escolta, digamos, en Zion James. El tema es que ahora mismo no tienen espacio para esos picks de segunda ronda. Creo que Charlotte, como decía antes, el orden en el que va a hacer las cosas van a acabar adquiriendo a Pat Connaughton y luego o lo cortarán o accederán a un buyout con él. Connaughton no pinta nada en el equipo, cortarán a DeQuan Jeffries y tras eso sí que les quedan dos jugadores en el pick 33 y 34 que han sido seleccionados este año en el draft y Spencer Dinwiddie por un puesto. Así que lo que creo que va a hacer Charlotte es raro que el pick 33 y 34 del draft firme un contrato dual, pero creo que básicamente Dinwiddie va a ocupar la plaza 15 de los Hornets y Zion James y Ryan Kalkbrenner van a firmar contratos duales, pero más en el modelo de lo que hizo Oklahoma el año pasado con... Se me acaba de olvidar el nombre, con el pick 38 del draft. Luego me vendrá. Lo cual quiere decir que iniciarán el año en contrato dual por una cuestión de espacio en la plantilla, pero luego, como los Hornets tienen la mid-level completa y no la han utilizado, se lo compensarán durante el año. En algún momento Colin Sexton o Josh Okogie o incluso Spencer Dinwiddie acabarán saliendo y generarán esos espacios en la plantilla para convertir a esos jugadores en un contrato regular y les pagarán de más. En vez de convertirlos por la mínima, harán un poco lo que hizo Oklahoma el año pasado y les pagarán 3 millones este año, algo así, y luego ya el verano que viene pues iniciarán de nuevo el contrato, empezando pues ya desde una posición en la que han probado un poco a los jugadores y han compensado el salario perdido al principio del año con salario a final de año. Eso es lo que creo que harán los Hornets. Creo que tenemos una directiva inteligente ahora mismo, o estamos viendo una directiva inteligente en Charlotte. Al mismo tiempo, este equipo lo va a tener difícil. Defensivamente es un completo desastre, no tienen un pivot de calibre titular, ni un pivot de hecho potente de rotación a día de hoy. Diabate trabaja durísimo, nadie se lo puede negar y pelea en el rebote, pero es uno de los jugadores con menos talento ofensivo de la NBA. Kalkbrenner creo que va a ser el mejor pivot de este equipo en meses, pero al mismo tiempo es un novato. Y tras eso, LaMelo no defiende, Brandon Miller debería defender mejor, Miles Bridges, en fin. Josh Green es un jugador interesante a nivel defensivo, pero que no acaba de encajar en ataque. Si meten a Knoepel en el quinteto titular, el equipo empeora todavía más a nivel defensivo. Y aún así, Charles Lee, el entrenador de los Hornets, ahora tiene más herramientas y este equipo creo que está empezando a dar los pasos correctos. Van a... Durante esta temporada van a tener picks de primera ronda positivos de otros equipos. Tienen una elección de Dallas, tienen una elección ahora de 2029 que es un pick malo. Tienen al mismo tiempo bastantes segundas rondas y tienen piezas intercambiables ya sea a nivel salarial o a nivel interés de posibles equipos. Grant Williams, Josh Okogie e incluso Spencer Dinwiddie por la mínima del veterano creo que es un fichaje que ya medio habían apalabrado antes de acumular tantos jugadores, pero que al mismo tiempo es alguien al que podrá mover por un par de segundas rondas cuando un equipo tenga una lesión seguro. Sexton es un tío talentoso que cobra 18 millones que a lo mejor, una vez más, si hay una lesión
en algún equipo con aspiraciones de playoffs, puede que Sexton acabe intercambiado ahí a cambio de un par de segundas rondas. Yo creo que van a sacar valor de eso. A Trey Mann, al que han renovado por 3 años 24 millones con opción del equipo el tercer año, lo irán probando. Mann, no sé cómo va a ver el campo en este equipo, la verdad, porque es que con Sexton, con Uppel, Dinwiddie, los titulares, incluso Nick Smith Jr., que me parece un jugador interesante, va a ser complicado. Pero eso, creo que los Hornets tienen un plan, creo que están ejecutando el plan, haciendo bastante zigzag, pero al mismo tiempo, mientras ese zigzag traiga valor positivo y te ayude de cara al futuro, tampoco me parece mal. Y nada, simplemente eso, quería hablar un poco de estos Hornets porque la plantilla básicamente me intriga mucho, me parece súper curiosa la construcción de equipo que están haciendo y está lejos de ser un equipo perfecto. Es un equipo que ni siquiera estoy seguro de si va a ser un equipo de play-in en el este. Yo de hecho creo que no lo van a ser, aunque quién sabe, hay mucho talento con Miller, Lamelo, bueno, Miller y Lamelo, y luego con Uppel y compañía. Saran a lo mejor aporta más en el segundo año, pero está muy verde este chico. Pero eso, tenía que hablar de Charlotte, básicamente, tenía ganas. Y nada, ya está, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y aviso tarde, como siempre, se me fue la olla, pero pretendo hacer un directo hoy cuando vuelva de trabajar. 7:30, tal vez 8 de la tarde, estaré en directo en Twitch para charlar un poco con vosotros y con suerte pasa algo en directo, ¿no? A lo mejor Charani anuncia un sin Android de Kuminga o algo así, que es de lo que más se está hablando recientemente, ahora que Ayton ya está en los Lakers. Y nada, ya está, esto ha sido todo. Vamos a acabar haciéndole una mención a todos esos miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, chicos, se agradece muchísimo. Y por otra parte respondemos una pregunta y acabamos. Y la pregunta es de Javi23 y lo que dice es: me gustaría que hablases en profundidad de cómo funciona el tema de los buyouts y su impacto en el espacio salarial. También me surgió la duda de cómo queda el espacio de Portland tras cortar a Ayton. A ver, entiendo que justo ha habido varios buyouts relevantes y eso hace que la gente lo tenga más presente. Un buyout no deja de ser lo mismo que un jugador cortado, solo que en el buyout el jugador accede a perdonar dinero. Si perdona dinero, ese dinero está perdonado y desaparece. O sea, en el caso de los Jazz con Jordan Clarkson, sabemos que Clarkson perdonó 3,6 millones porque es lo que iba a cobrar por la mínima en otro lado. Entonces, no recuerdo su salario, pero digamos que cobraba 12 millones. Pues de sus 12 millones de salario restante, si Utah lo hubiera cortado directamente, tendrían 12 millones de salario muerto este año. Como Jordan Clarkson y los Jazz acordaron un buyout de 3,6 millones, restamos 3,6 millones de salario de Clarkson, entonces de 12 millones restamos 3,6, nos quedamos en 8,4, pues los Jazz pasan a tener 8,4 millones de salario muerto en vez de 12. Y con Ayton lo mismo, en vez de 35 millones de salario muerto o 35,5, los Blazers tendrán 25,5 millones de salario muerto porque Ayton perdonó 10. Al final es un poco el incentivo del jugador para intentar ser libre y irse a otro lado a ganar, o a ganar más dinero o a ganar lo mismo o algo parecido con una oportunidad diferente. Hay motivos también por los que el jugador va a estar dispuesto a hacer esto, ¿no? Y ahí encontramos pues ese término medio. Pero vamos, que un buyout en el fondo un buyout es un jugador cortado, la diferencia es que ha perdonado dinero, entonces es por menos dinero. Simplemente es eso. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.